Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que tenemos de poder compartir la palabra del Señor. Para mí es un gozo y una alegría el poder trasladarles el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes vamos a orar y voy a darle gracias al Señor. Amado Dios y Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia derramado sobre cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que bendigas esta enseñanza, Señor, que podamos escucharla y prestar atención a ella, pero también el poderla vivir, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. Bendice a cada oyente, Señor, bendice a sus familias, y muchas gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de Timoteo, y para ello pues vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, conocida como Primera de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 1. Con la ayuda de Dios vamos a leer todo el capítulo, y con la ayuda del Señor pues vamos a ir explicando algunos versículos. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1, leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Acá tenemos nosotros este estudio, y en la forma como el apóstol Pablo se presenta, inmediatamente pues vemos acá que a través de estas cartas él llegaba de su voluntad, ¿verdad? Y de, no sé exactamente cómo, pero puedo decir estas palabras que aún en la debilidad, posiblemente sin fuerzas, tal vez sin recursos, él escribía estas cartas y las dirigía a aquellos hombres que estaban perseverando, y acá demuestra acerca de Timoteo, hijo en la fe. Entonces a Timoteo dice verdadero hijo en la fe, demostrando él que se pueden hacer las cosas con la ayuda de Dios. Nosotros tenemos que ver las circunstancias que no son muy favorables, pero Dios nos ha dejado recursos, y esos recursos nos pueden ayudar para poder ayudar a otras personas. O sea, hay que utilizar los medios que nosotros tengamos para poder ministrar y compartir el mensaje de salvación. También por WhatsApp, ahí nosotros podemos grabar un audio y enviarlo a nuestros amigos para poder ministrarles siempre la palabra, posiblemente poder hacer una oración. Esto va a crear fe en algunas personas para que puedan creer más en el Señor, y acá el apóstol Pablo lo hace por medio de esta carta dirigida a Timoteo, y comienza él a darle las instrucciones con respecto a algunas cosas que sucedían en aquel entonces, y de lo cual suceden en estos tiempos también, y es acerca de la advertencia contra las falsas doctrinas. En el versículo 3, estamos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas,
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cual cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Acá él habla acerca de las falsas doctrinas, hombres que estuvieron dentro de las iglesias. No estamos hablando de personas que estuvieron fuera de las iglesias, sino que estuvieron dentro de las iglesias, que aparentemente habían nacido de nuevo, pero ellos no habían abandonado las cosas de este mundo, o sea, su mala enseñanza, su mala práctica. Venían de las tinieblas, llegan a la luz admirable que es en Cristo Jesús, pero ellos continúan en las tinieblas y sus malas enseñanzas y sus malas prácticas, ellos querían trasladarlas a las iglesias, que se hicieran de esta forma. Incluso en estos días también hay malas prácticas que se hacen y son cosas de las cuales la Biblia no lo demuestra. Por ejemplo, conozco personas que utilizan el aceite para que lo puedan digerir, que significa una liberación, y eso no es bíblica. Según yo entiendo, que habla acerca de si alguno está enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos y que le unjan con aceite, pero se está refiriendo a un poco de aceite, o sea que también hay personas que mientras más aceite le echen, piensa que más unción es, y no es así. Indudablemente hay algunas prácticas que nosotros tenemos que quitar de en medio de nosotros, sabiendo que lo importante es que el Espíritu Santo de Dios nos pueda ministrar. El aceite solo simboliza la representación del Espíritu Santo, pero no porque sea más caro el aceite va a traer más efecto, sino que lo importante es si nuestro corazón está disponible para que el Espíritu de Dios pueda obrar sobre nuestras vidas. Pero también es bueno que nuestros pastores puedan estar orando por nosotros, y eso es muy importante. Creo que también es necesario que nosotros podamos hacerle llegar esta información a nuestros pastores y decirle con toda confianza, hermano, pues oren por mí. Y yo creo que es algo que todos necesitamos, es muy importante que también los pastores puedan orar por nosotros, por nuestra familia. Tratemos la manera de llevar a nuestra familia a la iglesia y que ellos pues hagan una oración. Creo que esto es algo bueno que se pueda realizar, y no quedarnos con aquello de que yo quería que ellos oraran, pero no sucedió nada porque al final pues ellos están ocupados y mejor no los quiero molestar. No, para eso estamos nosotros en la congregación, para poder orar y poder dedicarle un tiempo a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Y es bueno poderlo hacer.
hay cosas de las cuales se practican aún dentro de las iglesias que no deberían de estar practicándose, de las cuales Dios pues mismo amonesta y permite que estos hombres de Dios pues lo publiquen para que nosotros no caigamos en esos errores, porque al final hay personas que, por ejemplo, salieron de la brujería, ahora vinieron a Cristo, pero todavía tienen algún tipo de prácticas que no obran para bien y que el Espíritu Santo no les ha delegado a sus vidas. Entonces hay cosas que nosotros debemos de marcarlas muy bien. Si están en la palabra de Dios, entonces yo lo creo. Pero si no está en el mensaje de la palabra de Dios, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y hay que amonestar, hay que hablarles con amor y tenerles paciencia a estas personas, pero hay que decírselos, porque si no esa misma mala práctica se la trasladan a otro y esta persona pues se la traslada a otro y eso pues al final cuando nuestro Padre Celestial venga nos va a pedir cuentas de todo eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo no voy a estar metiéndome en ayuno para que una persona se pueda morir, por ejemplo, ¿verdad? Eso no es bíblico, ¿verdad? El ayuno es para yo fortalecer mi vida. En el momento que venga la prueba, voy a estar ahí fortalecido. Pero esto no es que la mano de Dios, yo voy a forzar que la mano de Dios se mueva a lo que yo quiero, no. Sino que yo voy a estar ayunando para estar fortalecido para cuando venga la prueba. Pero no voy a estar ayunando yo para querer cambiar los planes de Dios. Porque a veces estamos orando y de repente ya hubo un no de parte de Dios y nosotros seguimos orando y queremos que sí. Porque a veces pensamos que también Dios es como nuestros padres, ¿verdad? Que ahí estamos, que dámelo. Y tal vez nuestros padres ya nos dijeron, mira, no te lo podemos dar. Pero mira, pues, haceme el favor y entre ruego y ruego los papás pues a veces cedemos y tal vez ya habíamos dicho que no, pero con Dios es totalmente diferente. Si Él ya dijo que no, entonces es no. Aunque ayunemos, aunque vigilemos, aunque hagamos todo, ¿verdad? Pero si Él dijo no, entonces a esa voluntad nosotros tenemos que respetarla. También no en todas las cosas Dios dice no. Hay cosas de las cuales Dios permite a nuestras vidas el poder nosotros ver la mano del Señor a favor de nosotros diciéndonos sí. Y yo quiero darles un ejemplo. Hace muchos años nosotros pues estábamos solicitando un préstamo al banco y pues con el grupo que estábamos en ese momento, pues lo solicitamos y aquel entusiasmo y que ya íbamos a tener una iglesia propia y que fuimos a ver el terreno y que entonces viene y me dice, mire, las letras son de 7,000 quetzales. En ese momento me dijo, ¿usted lo puede pagar? Sí, ¿verdad? Y con el equipo dijimos, sí. Y ahí estamos, Señor, permítenos ese préstamo que nos salga. Tú sabes que es para tu obra. Señor, ayúdanos, socórrenos. Mire, estábamos orando por ese proyecto. Ya estaba todo, hasta el dueño del terreno estaba contento pensando que ya se iba a suceder esa venta. Pero llegó un momento que vino el banco, nos llamó y nos dijo que no era posible. En ese momento yo como pastor, ¿verdad? Me sentí frustrado por lo que estaba sucediendo. Y Señor, ¿por qué un no, verdad? Yo esperaba que saliera ese préstamo y tratando la manera de contradecir a Dios. Ahora entiendo por qué Dios dijo no en ese momento. Y le agradezco a mi Padre Celestial porque ahora yo sé de lo que me estaba librando en ese momento. Pero en el momento uno piensa que Dios está en contra de nosotros. No, hermanos. Si hay un no de parte de Dios es porque Él quiere algo para nosotros. O sea, Él tiene algo más grande para nosotros. Pero tenemos que tener paciencia. Recuérdense la importancia de poder tener paciencia
poder abocarnos a Dios y saber cuándo es un sí de parte de nuestro Padre Celestial. Pero eso es muy importante. Tengamos mucho cuidado con las malas prácticas. Sacaron una noticia acá en Guatemala acerca de un pastor que él, pues una de sus miembros de la congregación se le acercó y le dijo, mire pastor, fíjese que yo estoy enferma. Entonces vino el pastor y le dijo, nos vamos a someter a ayuno. Vamos a ayunar una semana y usted deje de tomar esas pastillas. Ya no tome esas pastillas, le dijo. Vamos a orar y ahí va a ver que Dios la va a sanar. A los 3 días, esta señora se murió. Ahora bien, ¿quién tuvo la culpa? ¿Dios o el hombre? Definitivamente que el hombre. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado. Yo no les estoy diciendo no ayunen. Pero recuérdense que ¿quién llevó a Jesús al desierto si no fue el Espíritu Santo de Dios? Y a través de eso, él vio y fue tentado, pero él mantuvo su postura como el Hijo de Dios, como el Salvador de esta tierra. Y cuando Satanás le estaba indagando y le estaba queriendo engañar con la misma palabra de Dios, entonces Jesús viene y comienza a hablar la palabra que ya está escrita con afirmación. Entonces, cuando nosotros somos llevados, somos movidos, tiene que ser por medio del Espíritu de Dios, no por nuestras emociones, sino porque en realidad yo sé que el Espíritu Santo de Dios me está hablando. Entonces fortalezcámonos, ¿verdad? Y si usted tiene fe, pues mantenga esa su fe, pero es mi fe. Yo no puedo doblegar el corazón de otra persona. Tal vez yo sí puedo ayunar muchos días, pero otra persona no lo puede hacer. Mucho menos yo le voy a decir, deje de tomar pastillas. No. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos doctores. Cualquiera puede decir, es que de plano este hermano no tiene fe. Tengo fe. Pero esa fe es mía. Y cada uno tiene su fe. Y posiblemente esta persona, dejando de tomar su medicina, se muere. Mire qué gran responsabilidad para los ministros de Dios. Tengamos mucho cuidado. No podemos poner cargas sobre las personas que nosotros mismos no podemos cargar. ¿Cómo yo le voy a decir a alguien, ayune 10 días y yo no lo hago? Tengamos mucho cuidado. Yo no recomiendo, por ejemplo, hay personas que me dicen, mire, yo quiero ayunar, pero estoy tomando medicamento. Yo mejor le aconsejo que siga tomando su medicamento y que siga orando y que obedezca la palabra del Señor, pero que sea obediente. La obediencia también es muy importante para todos nosotros. Yo he visto milagros, han habido liberaciones. Mire, el Espíritu Santo de Dios sigue haciendo su obra en esta tierra. Cristo sigue cumpliendo sus promesas, pero tengamos mucho cuidado con las prácticas que alguien nos está imponiendo. Esto no es de que yo le tengo que imponer a la gente que así como yo soy, así tiene que ser la gente. No, ahora yo entiendo que todos somos diferentes, pero recuérdense que tenemos a un mismo Dios, quien nos sostiene y que nos ayuda a seguir adelante. Creamos a su palabra, leamos su palabra, aferrémonos a sus promesas, cumplamos sus mandamientos, oremos, asistamos a la iglesia, ayunemos, vigilemos. Mire, hay tantas cosas de las cuales es importante que nosotros podamos realizar, pero conforme su voluntad así lo pueda indicar sobre nuestras vidas. El ministerio de Pablo. Doy gracias, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia
porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando uno hace cosas en el mundo malas, es por pura ignorancia, porque como no tenemos el conocimiento, pues íbamos a donde nosotros pensábamos que estábamos bien y hacíamos las cosas que ahora nosotros sabemos que eran malas, pero lo hacíamos porque no teníamos quien nos dirigiera. Caíamos en errores, como él dice, blasfemias, tantas cosas malas que llegaron a nuestro corazón, de lo cual, por medio de Cristo Jesús, ahora hemos sido perdonados. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué bendición! Qué importancia, mis hermanos, el poderle dar la gloria a Dios. Sucede un milagro, gloria a Dios. Dios contestó una petición, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él merece la gloria y la honra en lo que ha sucedido en nuestras vidas. ¿Qué importancia le tenemos que dar al nombre del Señor? No a nosotros, porque nosotros solo somos siervos, esclavos por amor, servidores de Cristo Jesús. No tenemos que tener un alto concepto de mí mismo, sino que debo de rendir nuestra vida, nuestra voluntad a aquel que verdaderamente nos ha salvado, no a nosotros. Aún las cosas que nosotros hacemos, tenemos que agradecerle a Él por la oportunidad que nos da, por el tiempo que ahora tenemos y lo podemos disfrutar compartiendo las buenas nuevas de salvación y darle la gloria. Cuando yo comencé a evangelizar y habían personas que me decían, mire, pues ya acepté aquí en su grupo, pero fíjese que me voy a retirar a otra iglesia porque la iglesia de ustedes queda muy lejos. Entonces yo me entristecía y decía, no, porque yo estoy salvando almas, pero yo me las quiero llevar para mi iglesia. Ahí estaba yo mal. Cuando yo comencé a leer la palabra y comencé a disfrutarla, dije yo, si las almas no son mías, las almas son de Cristo Jesús. Y si está congregando, si usted está ganando almas, pero se están yendo para otra iglesia, dele la gloria a Dios, porque ya usted encaminó a una persona a conocer a Cristo. Y recuérdese que esa persona, por medio de esa persona, su familia también va a conocer de Cristo. Vea lo importante que es. No tenemos por qué enojarnos. Recordemos esto, las almas son de Cristo Jesús, no son nuestras. Nosotros somos los que estamos llevando el evangelio, predicando, como el día de ayer lo explicamos, de poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. Y recuérdense que el mundo entero, todos necesitamos de él. Encargo de Pablo a Timoteo, versículo 18. Estamos en 1 de Timoteo, capítulo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo
y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué tremendo esto, porque sucede que hay personas que teniendo el conocimiento de Dios, usan las cosas de Dios para provecho de ellos y no para poder bendecir y glorificar el nombre del Señor. Tratan la manera de utilizar los dones que Dios les ha dado para lucrar con ellos, de lo cual Dios no aprueba tal práctica. Hay personas que son engañadores y que están dentro de las congregaciones. Tenemos que identificarlos, tratar la manera de restaurarlos. Y acá me imagino pues en lo que dice, yo los entrego, dice, a Satanás, los entregué. Qué tremendo. ¿Pero por qué? Porque ellos hicieron cosas malas. Y no podemos mantener lo malo dentro de las congregaciones. Inmediatamente, si alguien tiene una mala práctica, hay que reprenderle. Si alguien quiere hacer algo que para él sea cosa buena, pero según nuestro conocimiento es algo malo, no podemos aprobarlo. Tengamos mucho cuidado. Tengamos esa autoridad, mis hermanos, para poder identificar cuando alguien está blasfemando el nombre del Señor. Si alguien de en medio de nosotros está trayendo otras doctrinas, no podemos salirnos de la voluntad del Señor. Hay muchas doctrinas que aparentemente es como una luz, pero indudablemente alguna pues no opera lo de Dios. Por ejemplo, hay una iglesia que dicen ellos solo Cristo, solo Cristo. Y cuando uno les habla acerca, mire, y el Padre, no, y el Espíritu Santo, no, tampoco, solo Cristo. Tengamos mucho cuidado, porque recuérdense que Dios se manifiesta a todos nosotros y es Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Es Dios, Dios mismo. No podemos cambiar las cosas. Hay otras iglesias que hablan solo del Espíritu Santo. La iglesia solo del Espíritu Santo y el Padre y el Hijo. Tengamos mucho cuidado. Recordemos que aunque tal vez la palabra Trinidad no está en la Biblia, no significa que no exista. Recordemos que el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y la misma Biblia lo demuestra. Está el ejemplo de cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Mire qué glorioso ese ejemplo cuando Él pues es sumergido y de ahí es levantado una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre Jesús. Ahí está. Ese es el mensaje. No podemos cambiar las cosas. Ya está establecido. La misma Biblia nos guía. La misma Biblia nos reprende. La misma Biblia nos instruye. Entonces nos corrige aún en medio de la ignorancia que nosotros podamos estar cargando. Cada día, ¿verdad? Nos tenemos que despojar de toda aquella falta, de aquella toda mala práctica. Es que a mí me lo dijeron, tengamos mucho cuidado. Es que el pastor dice, tengamos mucho cuidado. Busquemos en lo que la Biblia nos lo demuestra. Hay iglesias que quieren hacer sacrificios. ¿Y acaso Jesucristo no fue el sacrificio de parte de Dios? Que Él se haga entregado en la cruz del Calvario. ¿Será que Jesús no es suficiente para perdonar nuestros pecados? Claro que sí. Entonces, ¿por qué las iglesias están diciendo que hay que sacrificar? Reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús. No podemos volver otra vez a los sacrificios. Si ya el cordero inmolado, aquel que
no tenía pecado, se entregó por nosotros. No podemos volver a querer sacrificar como que la sangre de Cristo no fuera suficiente. Es suficiente la sangre de Cristo Jesús. Entonces no podemos nosotros sacrificar algún animal, ni mucho menos echar sangre en las puertas. Eso sería abominación. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre del Cordero, miren, la misma Biblia lo demuestra. Tengamos mucho cuidado. Y si alguien quiere traer otra doctrina, según Gálatas dice que el tal sea anatema. Y esa palabra significa maldito. Miren, la misma Biblia lo reprende. Está reprendiendo a aquellas personas. Incluso dice, si viniera un ángel del cielo y me presentara otro evangelio, que el tal sea anatema, que el tal sea maldito, porque no podemos recibir otro evangelio si no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos mucho cuidado. Hoy tantas sectas, muy bonitas porque vienen y hacen buenas obras y se presentan con buenos planes, ayudan a la sociedad, ayudan a las familias. ¡Qué bueno! Pero si están con una falsa doctrina, entonces, qué mal de parte de ellos. Tengamos mucho cuidado, busquemos al Señor, tengamos paz en nuestro corazón y oremos, porque en la oración veremos muchas respuestas. A través de la palabra veremos muchas respuestas. Busquemos a aquel que verdaderamente todo lo puede, y ese es Dios. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por esta preciosa noche, que una vez más nos permites poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a aquellas personas que están viendo por medio de este video, Señor. Bendigo sus familias, bendigo sus finanzas, Señor. Padre Celestial, que tú puedas revelarles también a ellos, Señor, tu palabra, que cuando ellos estén orando, tengan ese deseo de poder leer tu palabra y de poder disfrutar de esas bendiciones que nosotros encontramos en ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos has dado el día de hoy de poder ministrar esta palabra. Bendícenos, ayúdanos. Bendice nuestras iglesias, Padre Celestial. Yo oro por cada ministerio, Señor. Ayúdales, Padre Celestial, a los pastores, a los líderes, Señor, a los ministros, a aquellos que llevan tu palabra, Señor. Bendice sus vidas y rogamos que la revelación de tu Santo Espíritu pueda ser sobre nuestras vidas en todo momento, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu Hijo amado Jesucristo. La gloria y la honra sean para ti, buen Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga y con la ayuda de Dios seguiremos con estos discipulados. Hoy comenzamos a leer Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, y con la ayuda de Dios mañana vamos a seguir con el capítulo 2. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por este tiempo que nos permiten poder llegar a sus hogares. Bendiciones a todos. Amén.